Muchas gracias, señora presidenta. Saludar en primer lugar a los representantes de la escuela concertada que nos acompañan, representantes de los trabajadores, los sindicatos, representantes de las patronales y representantes también de las asociaciones de madres y padres. Bienvenidos a esta proposición no de ley, a esta sesión del Parlamento. Señorías, hace 2 semanas la ministra de Educación en funciones nos sorprendía a todos con unas declaraciones sobre la libertad educativa, negando que la libertad de elección de centro por parte de los padres fuese un derecho constitucional. Señor Ruiz, le paro el tiempo. Señoría, por favor, le ruego que si van a dejar desalojar el hemiciclo lo hagan en silencio. Continúe, señor Ruiz. Gracias, presidenta. Bien, decía que estas declaraciones de la ministra de Educación en funciones pues provocaban un gran revuelo porque se interpretaban como un ataque directo a la escuela concertada. Bien, yo creo que la cuestión va más allá. La cuestión va más allá y no es una cuestión de enfrentamiento o de ataque hacia un modelo de enseñanza, que también, sino que estamos hablando de poner en cuestión un derecho, el derecho de los padres a elegir en libertad la educación de sus hijos. Este derecho está amparado por el artículo 27.3 de la Constitución, que nos dice que los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres de educar a sus hijos según sus convicciones, básicamente. Y claro, si los padres tienen derecho a educar según sus convicciones, para poder hacerlo tienen que poder elegir, porque si no pueden elegir, no pueden educarlos según sus convicciones. Por tanto, el artículo 27.3 está amparando este derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos. Pero, por si fuera poco que lo diga la Constitución, para aquellos que la tienen que prometer por imperativo legal, pues siempre está la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos pues queda meridianamente claro, porque el artículo 26.3 dice expresamente que los padres tendrán el derecho preferente a elegir el tipo de educación que quieren para sus hijos. Por tanto, Declaración Universal de los Derechos Humanos. Está en la Constitución y está en los derechos humanos. Además, que la Constitución no está en cualquier sitio, está en el título que se refiere a los derechos fundamentales. Por algo, el legislador lo puso donde lo puso. Bien, la enseñanza en España, como digo, lo que tenemos en España en cuanto a la enseñanza es un modelo que es el modelo educativo constitucional. El modelo educativo constitucional es el modelo que recoge que se puede optar a un tipo de educación pública y un tipo de educación privada. Y dentro de la educación pública, se puede optar entre una educación en un centro de titularidad pública o en un centro concertado con la Administración. Ambos tipos de centros, ambas redes conforman una única red, que es la red de centros sostenidos con fondos públicos. Y ambas redes no son subsidiarias una de la otra. La concertada no es subsidiaria de la pública. Ambas redes son complementarias. No lo dice este diputado, lo dicen sentencia tras sentencia del Tribunal Supremo. Por tanto, tenemos un único modelo educativo, que es el modelo educativo constitucional, el del primer pacto educativo que hubo en este país, que fue el Pacto de la Constitución. Es la primera vez que se ponen de acuerdo en materia educativa nuestros políticos en este país, que es para redactar nuestra Carta Magna. Está dentro de un consenso mucho más amplio. Por tanto, atacar cualquiera de las partes de este modelo es atacar al modelo constitucional, al modelo educativo constitucional. Por eso es peligrosa esa deriva que la ministra planteaba, porque además vemos de dónde viene, y viene porque obedece a un peaje que se quiere pagar a los nuevos socios de gobierno. Y ahora entraremos en ello. Bien, la
como digo, el sistema educativo en España, nuestro modelo educativo único, tiene dentro de la educación pública la enseñanza de titularidad pública y la de los centros concertados. Bien, pues la existencia de la enseñanza concertada, garantiza que todas las familias puedan elegir en igualdad de condiciones. Y lo voy a explicar, porque si hay una familia con menos recursos, si la educación de otro tipo, diferente a la de titularidad privada, como dicen ustedes, que el que la quiera se la pague, si eso es así, las familias con pocos recursos no tienen capacidad para acceder a esa educación de pago. Por tanto, si le estamos limitando su capacidad de elegir, pues en la práctica no pueden hacerlo, porque si solo tienen un modelo que elegir, el derecho de la libre elección no se está garantizando en la práctica. Por eso tiene que existir la enseñanza concertada, no para rellenar las plazas a las que la pública no puede llegar, sino para garantizar la libertad de elección. La izquierda nos dice que la educación concertada está para garantizar esas plazas a las que la educación pública no puede llegar. Por tanto, están metiendo en un discurso que es una enseñanza subsidiaria. Y eso no es así. Eso no es así. La enseñanza concertada existe para garantizar un derecho que, como les he explicado, es un derecho fundamental. Y por eso este grupo parlamentario va a estar siempre a favor de esta libertad educativa y de este derecho de los padres de garantizar la libre elección de centro educativo. Ustedes, que son los que siempre nos están diciendo que si nosotros desde la derecha y el centro derecha recortamos derechos, espero que se posicionen a favor de este derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos. Muy preocupado se queda el sector, muy preocupados nos quedamos nosotros, después de escuchar las palabras de la ministra, que intentó matizar a los pocos días, pero que al final dijo lo que dijo, y ahí están la hemeroteca y las 2.000 personas que estaban en aquel congreso. La verdad es que muy acertado no es ir a un congreso de escuelas católicas con 2.000 personas a atacar directamente a la escuela concertada. La verdad es que podían haberla asesorado un poco mejor a esta ministra. Y bien, a mí la verdad es que lo que me chocaba, sobre todo, es que estas declaraciones que dividían, que provocaban, que enfrentaban, se producían precisamente el mismo día que en esta Cámara estábamos hablando de un pacto educativo. Aquí, desde Andalucía, y no había ningún voto en contra en ese momento, desde Andalucía, del Parlamento andaluz, planteábamos un pacto educativo, planteábamos la política de consenso en materia de educación, mientras que desde el Gobierno en funciones se nos planteaba pues una ruptura, un enfrentamiento, y yo quiero que veamos en qué modelo estamos cada uno. ¿En qué modelo estamos cada uno? Bien, yo les voy a lanzar varias preguntas a sus señorías, dos concretamente. ¿Están ustedes a favor de garantizar ese derecho de los padres a elegir el tipo de educación que quieren para sus hijos? ¿Están a favor de esa libertad? ¿Sí o no? Retrátense cuando se suban aquí. Y, en segundo lugar, ¿están ustedes a favor de mantener el modelo educativo constitucional que incluya la enseñanza concertada tal y como la conocemos y tal y como existe actualmente en nuestro país y aquí en Andalucía? ¿Quieren mantener ustedes, están a favor de esta enseñanza concertada, de mantenerla, y están a favor de esta libertad de los padres? Yo les pido que en sus intervenciones pues me respondan a estas dos preguntas para posicionarnos en esta proposición no de ley. Muchas gracias. En primer lugar, pues agradecer a los grupos parlamentarios que van a apoyar esta iniciativa y así lo han anunciado, al Grupo Vox en Andalucía y al Grupo Ciudadanos. Con respecto a las enmiendas que presentan estos dos grupos, aceptamos las 3 enmiendas del Grupo Ciudadanos, pues están en plena consonancia con el sentido de la proposición no de ley, y del Grupo Parlamentario Vox aceptamos la que se refiere a la lengua común y le hemos propuesto un texto transaccional a la del punto
H que proponen para garantizar la igualdad de todos los españoles, vivan donde vivan. Esa es la posición frente a las enmiendas de ambos grupos. Bien, con respecto a lo que planteaba el portavoz de Adelante Andalucía, al que tengo el máximo respeto político y personal, es mutuo, se lo digo, es mutuo. Bien, nos decía que esto no obedece a que nos preocupe la educación ni pública ni concertada, sino que obedece a una campaña nacional del Partido Popular. Sí, obedece a una campaña nacional del Partido Popular porque nos preocupa la educación pública concertada. O sea, es así, la preocupación va antes y la campaña va después, es lo que suele ocurrir. Decía que no está en la Constitución española que la educación privada se tenga que pagar con fondos públicos. Yo no he dicho que esté en la Constitución española eso, no lo he dicho en ningún momento. Lo que sí está es el derecho de los padres, el derecho de los padres. Y lo que sí le he dicho, y usted me ha comprado, es que para que se pueda, que hay que elegir en igualdad de condiciones. Y para elegir en igualdad de condiciones necesitamos que exista una alternativa que esté financiada con fondos públicos. Porque si no hay una alternativa financiada con fondos públicos, no hay una libertad para elegir en igualdad de condiciones, sobre todo para aquellas familias que tienen menos recursos. Por tanto, su partido que abandera la igualdad, pues entiendo que es algo a lo que no puede ser ajeno en ningún caso. Bien, nos hablaba de que la demanda social es el mercado. No, la demanda social no es el mercado, la demanda social es la demanda de elección. Es decir, la demanda social viene de esa demanda de los padres por querer un tipo de educación concreta. Y nosotros tenemos que dar respuesta como poderes públicos, porque así lo dice la Constitución, los poderes públicos deben garantizar ese derecho. Pues para garantizar ese derecho habrá que ver cuál es la demanda para esa elección por parte de los padres. Y tenemos que dar respuesta a esa demanda que se produce. Nos habla de que estar en un centro concertado es más caro que estar en un centro público. Pues sí, porque se trata de una escuela que está peor financiada, porque si no se paga, como ha dicho mi compañera de Ciudadanos, la señora Sánchez, nos ha hablado, subvencionado los comedores, que no están subvencionados el autobús, pues al final al alumno que está matriculado en este centro, pues le sale más caro a la larga, porque hay servicios que tiene que pagar, que en la otra opción pues no tiene que pagarla, con lo cual eso es verdad, pero porque está peor financiado. Y esto no es un negocio que cuesta dinero al Estado. La educación concertada no es un negocio que cuesta dinero al Estado, así lo ha definido usted. Primero porque no es un negocio, porque la mayoría de los centros tienen unas connotaciones sociales que están ayudando, sí, la tienen. Muchos de ellos son cooperativas y otros están en zonas donde están realizando una importante labor social. Y si no, le invito a que visite alguno de ellos, como tiene representantes por aquí, lo pueden invitar después al final. ¿Y que cuesta dinero al Estado? No, yo creo que todo lo contrario, que ahorra dinero al Estado. Usted dice, no me hable usted de costes. No, si yo no he hablado de costes han hablado ustedes. Pero ya que hablan de costes, vamos a hablar de costes. Esto no cuesta dinero al Estado, esto ahorra dinero al Estado, porque, como usted ha dicho, aunque lo ha expresado de otra manera, al final el alumno de la enseñanza concertada le cuesta al Estado la mitad que el alumno de enseñanza pública. Y es por este tipo de cuestiones que le he planteado que al final la educación concertada está peor financiada. Y lo que es el concierto de la unidad está infravalorado. Se paga por debajo del precio real que tiene. Por tanto, nadie le ha hablado de costes, pero ya que usted lo saca, yo le respondo. La concertada no es un negocio que cuesta al Estado, porque ni es un negocio ni le cuesta al Estado. Y, por último, nos hablaba usted que al final aquí los alumnos que hay son los alumnos de entornos más favorables, porque la educación concertada está discriminando por barrios. Mire usted, no. Lo que discrimina por barrio es el sistema de escolarización por zonas, establecido por el Partido Socialista y que mi grupo aspira a cambiar. La escolarización por zonas es lo que está discriminando por barrio, porque los alumnos de una zona socioeconómica concreta van a un colegio concreto que está en esa zona. Nosotros aspiramos a que no tenga que ser así y que el colegio no esté en función del código postal, sino que el colegio esté en función de la libertad real de los padres para poder elegirlo. Por tanto, eso es lo que le tengo que contestar al compañero, al señor García, de Adelante Andalucía. Con respecto al Partido
Socialista, señor Durán, porque también tengo el máximo respeto personal y político, tengo que decirle, bueno, me plantea usted que tiene serias dudas sobre el grupo de trabajo, sobre el Pacto Social por la Educación y también sobre su papel en él. Hombre, ha dejado la puerta abierta al final, ha dicho, bueno, no rompemos puentes con las enmiendas que hemos presentado. Yo le invito a que no rompan puentes, porque una cosa es que traigamos aquí a esta Cámara, ahora mismo a esta tribuna, iniciativas donde no vamos a ponernos de acuerdo, y otra muy distinta es que creemos un foro, un espacio, donde podamos hablar tranquilamente de aquellas cosas que sí nos unen. Vamos a hablar aquí de aquellas cosas donde pues tenemos que confrontar, porque esa es la dinámica política, pero luego vamos a reservarnos un espacio donde podamos hablar de aquello que nos une, de aquello en lo que nos podemos poner de acuerdo, aquello en lo que de verdad podemos llegar a consenso. Vamos a poner el acento ahí y vamos a no cerrar esa puerta a ese grupo de trabajo para el pacto educativo, porque de verdad, se lo decía el otro día, que no es una estrategia política, es una cuestión de necesidad social. Señor Aguilar, me lo vuelve usted a repetir, me interrumpía el otro día, se lo vuelvo a decir, no es una cuestión de estrategia política, sí, me interrumpía el otro día y me vuelve a interrumpir, es una cuestión de necesidad social. Y no es mentira, no me diga que es mentira, es verdad, es una cuestión de necesidad social, lo está reclamando todo el mundo en la calle. La gente está cansada de que cada vez que llega un gobierno distinto hay una reforma educativa nueva. Pregunte usted en los claustros, pregunte usted en los colegios, pregunte usted a los padres. La gente está cansada de eso. De verdad. Bien. Y con respecto a las enmiendas del Partido Socialista, pues le tengo que decir, como ya le adelantaba, que no podemos aceptarlas porque si las analizamos una a una, lo que hacen es corregir cada uno de los puntos que nosotros planteamos en la proposición no de ley. Y entonces yo me pregunto, ¿y cuál es la corrección que nos quiere hacer el Partido Socialista a cada uno de los puntos que planteamos? Pues les voy a leer las ideas, las frases, los aspectos que suprimen en sus enmiendas. En el apartado A suprimen el concepto de libertad de enseñanza. En el apartado B suprimen la idea de que los padres son los primeros responsables de la educación de su hijo. En el apartado C suprimen que el concepto de libertad de elección de la familia y también suprimen que la concertada tenga que tener los mismos recursos necesarios que aseguren ese derecho de los padres a elegir. En el apartado D eliminan la referencia a respetar el carácter propio de los centros, que además está en la Constitución, y eliminan también la alusión a que las familias pueden elegir con total libertad. Y en el apartado E, lo mismo, eliminan la referencia a la libre elección de la familia. ¿Cómo vamos a aceptar unas enmiendas que están suprimiendo todas las referencias a la libertad, al derecho de los padres y al derecho de los centros a tener un carácter propio? No podemos aceptar eso. Primero, porque está en la Constitución y segundo, porque es la esencia de nuestra proposición no de ley. No podemos, por tanto, aceptar esas enmiendas del Partido Socialista. Y termino, como terminaba la otra intervención, les he preguntado si estaban a favor de esa libertad de elección de centro, que es un derecho fundamental de los padres. Les he preguntado si estaban de acuerdo con eso. Y también les he preguntado si querían mantener el modelo constitucional, educativo, tal y como lo conocemos, con la enseñanza concertada como una de sus patas. No sé si se ha quedado claro en el caso de Adelante Andalucía en su intervención y en el caso del Partido Socialista en sus enmiendas, que no están ni por la libertad ni por mantener ese modelo educativo que incluye como una opción más a la enseñanza concertada para garantizar esa libertad. Muchas gracias.